¿Qué sucedió con los hombres que condenaron a Jesús? Nuestro Mesías, Señor Jesucristo, ya había estado soportando los sufrimientos causados por los hombres sanguinarios de su tiempo. Al tomar conciencia de las personas detrás de la atroz crucifixión de nuestro Salvador, a través de los testamentos en la Biblia, nos enfrentamos a una inquietante pregunta. ¿Qué pasó con estos hombres que causaron la caída de nuestro Mesías? En este video profundizaremos en las horribles muertes de los hombres que mataron a Jesucristo. Pero primero les pido su apoyo con su me gusta, su suscripción, y no olviden activar la campana para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Ahora que lo han hecho, comencemos con el infame gobernador Poncio Pilato. Los historiadores saben muy poco sobre el cruel juez que ignoró los gritos de la multitud para condenar a muerte a Jesús, pero saben que nació en Italia o Escocia. Además de servir como prefecto romano de Judea, también fue gobernador durante el ministerio de Cristo, según Filón de Alejandría, un filósofo judío que vivió en el año 58 después de Cristo. Era un juez terrible que robaba a la gente, los ejecutaba sin juicio y era extremadamente cruel. En la Biblia, Jesús menciona ser rey, a lo que él respondió: «Dices que soy rey, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad». Según el historiador romano Tácito, Poncio Pilato fue destituido de su cargo y enviado de regreso a Roma por usar fuerza excesiva. Pero la historia no termina ahí. Según Eusebio de Cesarea, Pilato se suicidó por orden del emperador Calígula. Para hacer su muerte más horrible, se dice que su cadáver fue arrojado al río Tíber, donde los científicos encontraron evidencia de su existencia. Como si la crucifixión no fuera suficiente, la siguiente persona en nuestra lista encontró su destino al asegurarse de que Jesucristo diera su último aliento en la cruz. Casio Longino, un centurión romano conocido como el soldado que traspasó el pecho de Cristo. El nombre del centurión de Capadocia, Turquía, se da en el Evangelio de Nicodemo, un libro prohibido de la Biblia. Aunque ninguna historia bíblica revela su nombre, según el libro prohibido, se convirtió en un cristiano devoto después de que su visión fuera afectada por la sangre y el agua de Cristo, que le salpicaron los ojos. Debido a su nueva fe, fue arrestado y decapitado como uno de los primeros mártires. Durante mucho tiempo, se creyó que su cabeza decapitada poseía poderes mágicos y curó al rey Herodes de Judea. Herodes fue otro hombre que también sufrió una muerte horrible por planear la muerte de Cristo. Durante su reinado, del 74 al 4 a.C., el rey Herodes, un títere de Roma, supervisó el territorio independiente, aunque muy influenciado de Judea. En la Biblia se puede ver al rey Herodes retratado como un hombre terrible que no tuvo nada que ver con la crucifixión de Jesucristo. Sin embargo, lo que hizo fue más allá de la crueldad, ya que asesinó ferozmente a personas inocentes. Después de enterarse de la llegada del Hijo de Dios, estaba obsesionado con destruir a nuestro Mesías antes de que pudiera madurar, por temor a un potencial rival al trono, e inició una masacre, masacrando a todos los bebés en Belén de 2 años o menos. Se escuchó una voz en Rama, llanto y fuerte lamentación. Raquel llorando por sus hijos, negándose a ser consolada porque ya no existen. Mateo 2:18. La crueldad del rey Herodes va más allá de matar a quienes estaban lejos de él, ya que también dirigió el asesinato despiadado de sus 3 hijos y una de sus esposas. Uno podría preguntarse qué hace que su muerte merezca un lugar en nuestra discusión. Los expertos creen que murió por complicaciones relacionadas con la insuficiencia renal. Según Jan Hamann, de la Universidad de Washington, la evidencia se encuentra en los relatos de los últimos días del rey Herodes.
El rey sufrió de picazón severa y dolor intestinal. Tenía dificultad para respirar, soportó frecuentes convulsiones y sufrió una infección en sus genitales. Con la severidad de sus acciones, se podía decir que merecía una muerte aún más horrible por matar bebés inocentes solo por miedo a ser superado. Pasando a otro hombre que sufrió una muerte horrible a manos de su pariente, el emperador Tiberio. Mientras Tiberio gobernaba Roma del 14 al 37 después de Cristo, los evangelios nunca afirmaron que tuvo algún papel en la planificación del asesinato de Jesucristo. Puede que ahora no parezca importante, pero hace 2000 años Judea estaba muy alejada de los asuntos de Roma. Esto significa que quienes tenían la alta autoridad en Roma en ese momento no estaban informados sobre lo que estaba sucediendo. Como resultado, en Judea, a Poncio Pilato le resultó fácil proceder con la ejecución de Jesucristo. Durante muchos años después de la muerte de Cristo, los emperadores de Roma permanecieron en la oscuridad sobre su desafortunado destino. Se podría decir que su ignorancia también causó la muerte de nuestro Mesías. El historiador romano Suetonio afirma que el emperador Tiberio fue envenenado, muerto de hambre y asfixiado con una almohada por su sobrino nieto Calígula, quien se convirtió en uno de los emperadores romanos más infames. El siguiente en la lista es alguien a quien podrías comparar con un amigo desleal, uno de los seguidores de Cristo, el apóstol Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles de Cristo que entregó a su maestro a las autoridades, lo que condujo a su crucifixión a cambio de 30 piezas de plata. Judas ofreció voluntariamente traicionar a su maestro, llevando descaradamente a los soldados romanos al jardín de Getsemaní y besando a Jesús para que los soldados pudieran identificarlo. Este hombre compró un campo con el precio de la iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas salieron a borbotones. Hechos 1:18. Poco después de su traición, Judas Iscariote murió de una muerte vergonzosa al ahorcarse luego de devolver las piezas de oro y arrepentirse de sus acciones. Se dice que su cuerpo ahorcado sufrió una horrible descomposición, con sus entrañas casi explotando. El siguiente traidor a la divinidad es también uno de los discípulos de Cristo, el apóstol Pedro. Mientras que la traición del apóstol Pedro a Jesucristo no fue tan severa como la de Judas Iscariote, todavía jugó un papel importante en la caída de Cristo. La historia del apóstol Pedro ya es bien conocida por la mayoría de nosotros. La historia de cómo negó vergonzosamente a su maestro 3 veces mientras Jesús estaba siendo perseguido, cuando una sirvienta le preguntó sobre su relación y cuando otras 2 personas le preguntaron si estaba con Jesús. Pedro no dejó de traicionar a la divinidad, aunque se sintió arrepentido y se lamentó de sus acciones después. Sin embargo, continuó negando a Jesús en los momentos más cruciales antes de su muerte. Pero ¿cómo crees que el apóstol Pedro enfrentó su caída? No es tan diferente de cómo murió Jesucristo. El apóstol Pedro fue sentenciado a muerte por crucifixión por el emperador Nerón en Roma en el año 64 después de Cristo, con la intención de replicar la muerte de su Salvador. Sin embargo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera, el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo, haciendo su muerte más temible. Finalmente, llegamos al último hombre que fue responsable de la muerte de nuestro Salvador. Cuando Jesús fue sentenciado a crucifixión, durante su cautiverio, el sumo sacerdote José Caifás siguió la tradición judía y ordenó su arresto en el templo hasta que un consejo de sacerdotes escuchó su caso. Con la clara intención del sumo sacerdote de matar a Cristo, ejecutó su plan en secreto, y así el veredicto fue anunciado bajo la cobertura de las tinieblas.
Caifás y su suegro Anás conspiraron juntos para eliminar a nuestro Mesías usando su influencia y poder como líderes religiosos distinguidos durante el ministerio de Cristo. Después de ser interrogado, Jesucristo fue transferido directamente a Caifás, el sumo sacerdote, que estuvo en el cargo durante unos 12 años en ese momento. A pesar de no tener la autoridad para ordenar la muerte de personas, Caifás acusó a Jesús de blasfemia y lo condenó a muerte con la ayuda del gobernador Poncio Pilato. Cuenta la leyenda que Caifás vivió una larga vida después de condenar a Cristo a muerte. Durante muchos años, Caifás pasó sus últimos días consumido por una terrible tristeza y arrepentimiento por lo que le había hecho a Jesús, y finalmente murió de vejez en el año 66 después de Cristo en la isla de Creta. Entre todos los otros hombres, Caifás pudo haber tenido la forma menos horrible de morir, pero solo nuestro Dios sabe qué destino infernal terminó teniendo después de lo que le hizo a nuestro Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo murió y resucitó, fue buscado por sus ángeles. Al reflexionar sobre las vidas y el destino de aquellos que desempeñaron roles cruciales en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, encontramos una mezcla de justicia divina y misericordia eterna. La narrativa que exploramos no solo detalla las acciones de los directamente responsables de la muerte de Jesús, sino que también nos invita a considerar las complejidades del arrepentimiento y la redención. Las historias de Poncio Pilato, Casio Longino, el rey Herodes, el emperador Tiberio, Judas Iscariote, el apóstol Pedro y José Caifás subrayan una verdad innegable. Las acciones humanas tienen consecuencias tanto en este mundo como en el próximo. La Biblia nos enseña sobre la justicia de Dios, que es a la vez rigurosa y compasiva. Las muertes trágicas y las consecuencias eternas que enfrentan aquellos que traicionaron o dañaron al Hijo de Dios resaltan la gravedad del pecado y la realidad de la justicia divina. Sin embargo, también nos recuerdan el poder del arrepentimiento y la posibilidad de la redención, como se ve en la transformación de Casio Longino y el arrepentimiento de Pedro después de negar a Cristo. Esta reflexión nos lleva a una evaluación personal de nuestras propias vidas y acciones. Estamos llamados a buscar la misericordia y el perdón de Dios, y a vivir de una manera que honre y glorifique el sacrificio de Jesús en la cruz. Que aprendamos de los errores de aquellos que vinieron antes de nosotros y busquemos una relación más profunda y sincera con nuestro Salvador. Señor Todopoderoso, nuestro Padre justo y misericordioso, ante ti nos inclinamos en humildad y reverencia. Reconocemos, a través de las historias de los hombres que condenaron a tu amado Hijo, el peso del pecado y la profundidad de tu justicia. Te damos gracias por tu infinita misericordia y tu capacidad de transformar corazones endurecidos y vidas perdidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir según tu voluntad, para que seamos instrumentos de tu paz y amor en este mundo, que el ejemplo de Jesucristo nos inspire a buscar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente contigo. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos fallado y nos hemos desviado de tus caminos. Renueva en nosotros un espíritu de sincero arrepentimiento y de fe inquebrantable. Que el recuerdo del sacrificio de tu Hijo nos motive a vivir vidas que te glorifican e inspiren a otros a buscarte. Guíanos, Señor, por caminos de justicia y que seamos testigos de tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, te rogamos. Amén. Espero que hayas disfrutado el video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte con personas que conoces, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios.
Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.